Hola, muy buenas tardes, chicos. Una disculpa por la tardanza, no tenía conexión a internet, no sé qué sucedía, pero bueno, después de reiniciar dos, tres veces el módem, por fin. Les pido Hola, una... buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Eduardo. ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estoy aquí. Vamos a iniciar justamente con nuestra clase del día de hoy. No sé si pudieron checar el caso que se subió a la plataforma, ya lo están trabajando. ¿Tuvieron alguna duda, alguna pregunta al respecto? No, maestra, yo no tuve oportunidad, la verdad. Ok, no hay ningún problema. Yo entiendo que todos tenemos cositas que realizar. No hay ningún problema. Igual ahí sigue cargado en la plataforma. Nada Gracias. más se ponen al corriente cuando ya vaya a terminar justamente eh, la materia para que no se vean ahí perjudicados en cuanto a la calificación. ¿De acuerdo? No hay Sí, ningún problema. sí. Ok, perfecto. Entonces mm, vamos a iniciar con nuestra clase. Déjenme les comparto. Mm, mm, mm. Si en algún momento no me escuchan o de pronto me dejan de ver, me mandan un mensajito, por favor, porque les digo que está fallando mi internet. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Justamente la semana pasada hablamos de las etapas que consistía justamente ir al Centro de Justicia Alternativa. Hablamos de las dos vertientes. Cuando comparecemos directamente ahí, no tenemos absolutamente nada escrito, ni la solicitud, ni nada, y pues bueno, todos los documentos que tendríamos que entregar, todos los requisitos que tendríamos que cumplir justamente para efecto de llevar a cabo nuestra solicitud, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos una solicitud preestablecida, ya palpable, ya por escrito, pues simplemente es entregarlo. Ahí mismo el Centro de Justicia tienen su propio, es oficialía de partes en la cual están recibiendo pues todas las solicitudes eh, que se realizan, ¿no? Hablamos de las etapas y pues bien. ¿Qué va a contener la primera etapa? Justamente, pues es el saludo de bienvenida, este, que vamos a dar. La presentación justamente es presentarse justamente el mediador, el conciliador, tiene que darle la bienvenida a las partes cuando comparece el invitado, ¿no? Va a explicar justamente la naturaleza de lo que se va a desarrollar, la participación que va a consistir justamente el mediador, va a explicar cuál es esa participación que va a tener. Así también, pues antes de eso les da a conocer justamente los principios, ¿no?, que rigen la mediación. Es, debe de dejar en claro que va a actuar de manera flexible, confidencial, imparcial para ambos, y pues bueno, también es muy pertinente que en ese momento deje claro y establecida las reglas de intervención y convivencia que se van a tener. Sabemos que cuando la gente está planteando su problema, lo hace desde su sentir personal, muy personal y particular. Y que cada quien, el receptor, obviamente, pues tiene muchas maneras de actuar, ¿no? Hay algunos que son muy calmados, algunos que suelen interrumpir, algunos que suelen explotar. Pues bueno, entonces es muy importante que el mediador dictamine las reglas de interacción. Primero voy a escuchar a uno y después voy a escuchar al otro. Dejar claro que no pueden interrumpir, que es una plática amena que se va a tener, una plática armónica justamente que se va a tener entre ambas partes, y que ese mediador, al ser imparcial, va a escuchar de igual forma, por el mismo tiempo, a ambas partes. Así también logran dar pues los datos logísticos, ¿no?, del Perdón, caso en particular. Perdón, dime, perdón, maestra, Eduardo. una pregunta. Dice, el contenido de esta etapa ¿qué etapa sería? O sea, que La como... inicial, ya dijimos que justamente ya hicimos la solicitud, ya realizaron el citatorio del que hablábamos la clase pasada, ya compareció el invitado y ahorita estamos justamente en la primera etapa, que es
donde ya se muy hizo el bien. proceso de la invitación y los citan a ambos. ¿De acuerdo? Donde le explican justamente a ambos, al invitado y al solicitante, qué están haciendo ahí y cuál es la participación que va a tener justamente el mediador. ¿Quedó claro, Eduardo? Sí, muchas gracias. De nada. Todavía estamos en la primera etapa. Van a aclarar las dudas justamente que tengan las partes durante el proceso que se va a desarrollar justamente en la mediación. Obviamente, las partes pueden acudir solas, pueden acudir acompañadas. Sin embargo, el abogado, la persona de confianza, va a quedar afuera. Si ustedes solicitan, y hablando de ustedes como partes, o si las partes solicitan, estar justamente acompañadas de su abogado o persona de su confianza, lo pueden hacer. Simplemente la participación que se les va a otorgar a esas personas van a ser muy escasas y únicamente cuando el mediador les dé la palabra. Porque en realidad lo que queremos justamente es llegar a una conciliación y esa conciliación tiene que salir propiamente de las partes que intervienen en el juicio como tal. Entonces, sí les podemos dar la participación a los abogados si ustedes quieren comparecer como abogados siendo partes, pero la participación que se les da es muy escasa y únicamente para que no se violen derechos, ¿no? De estar debidamente asesorados por personal capacitado para ello. No les podemos coartar ese derecho de estar debidamente asesorados, pero su participación va a ser justamente cuando el mediador dé la pauta. En esta etapa, justamente, es una presentación abierta. Es el cuénteme. Cada una de las partes nos va a exponer la versión de la historia. Obviamente de la historia que tienen el conflicto que van a dirimir justamente en conciliación. En pues es la etapa de comunicación con las partes, de exploración del conflicto, porque yo nada más me sé la pequeña historia que el solicitante me vino a contar. Sin embargo, pues es su historia, la historia del invitado y la historia que se realiza entre ambos. Obviamente aquí es cuando el mediador, ¿no? Obtiene toda la información del conflicto, antecedentes históricos, y aquí se utiliza por parte del mediador las herramientas y la técnica más importante de la mediación. El saber escuchar a ambas partes, lograr entender cuál es el fondo de la controversia y al final de cuentas, escuchando las dos partes de la historia, el parafraseo final de cuál es el conflicto en general. Porque hay veces que el solicitante no sabe expresar cuál es en sí el conflicto o incluso lo que él cree que es el conflicto realmente no lo es. Y eso lo vamos a identificar justamente escuchando activamente a las dos partes. Ahí es cuando el mediador va a identificar los intereses de cada uno de ellos, los posicionamientos que tienen cada uno de ellos, y se va a saber cuál es el verdadero conflicto. Y obviamente el mediador
debe de ser empático con las personas. Una vez, y no fue hace mucho realmente, en el Centro de Justicia Alternativa, creo que fue, no, sí, de aquí de Colima. Si no me recuerdo, creo que fue de aquí de Colima. Estaba el mediador justamente tratando un tema delicado, digamos delicado porque ya tenía el juicio años, que no se podía llegar como a una resolución porque había amparos, había apelaciones, había recursos ordinarios que hacían valer las partes y pues bueno, se iba agrandando esa situación, ¿no? El expediente. Y pues nadie lo podía solucionar porque obviamente solamente estaban esas cuestiones palpables por parte de los abogados. Y la citaban a veces a una audiencia conciliatoria, pues no llegaba la señora porque no le interesaba. Al final de cuentas, cambió de abogado una de las partes y accedieron justamente, ese abogado sí accedió a que se diera como una conciliación entre las partes y pues bueno, pidieron que se remitiera al Centro de Justicia Alternativa. Se remite al Centro de Justicia Alternativa y pues era un asunto familiar. La señora en el sentimiento que tenía, pues empezó a llorar y no podía como hablar, digamos, del sentimiento que le provocaba expresarse. Y el mediador fue así como que, a ver señora, se me tranquiliza por favor porque así no vamos a llegar a ningún lado. Necesito que esté tranquila, que deje de llorar porque no se le entiende nada. Y es como que, a ver, o sea, tienes que ser empático con la persona. Si la señora está llorando, pues bueno, dale a lo mejor 5 minutos, que se tranquilice, le ofreces un vaso de agua y tratas justamente, sin llegar a caer justamente a la parcialidad, de tratar de entender su sentir, no darle la razón, simplemente tratar de entender su sentir, tener empatía. Pues bueno, no nada más fue esa vez que el mediador estuvo como calmando, digamos, forzosamente a la señora y estaban las partes solas. Pues bueno, da la casualidad que justamente iba llegando el director de, del centro de justicia y pues se percata de esa situación y pues bueno, puso a disposición al mediador, al pleno en ese entonces pues era directamente dependían del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que era en su momento, ahora Tribunal Superior. Y pues bueno, obviamente quitaron a ese mediador porque no contaba con las herramientas que ameritaba tener la empatía o simplemente ponerse en el lugar de las partes que es una situación, es un problema, un conflicto, y más hablando de cuestiones familiares, que como yo lo dije en un principio, las cuestiones familiares siempre, 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 siempre son egos, son resentimientos, lejos de tener un conflicto en particular. Decir, no me da pensión por esto, es ahí atrás de eso hay alguna cuestión de nos divorciamos, me dejo por otra, me dejo por otro, ya trae otra, ya trae otro, son egos y resentimientos en materia familiar. No digo que todos, la mayoría de los casos así es. A veces no hay un conflicto en general de por qué no quiere dar pensión o por qué no me da pensión, sino hay algo, o por qué no me deja ver a los niños, ¿no? Hay algo más a fondo que deriva de un resentimiento de las partes y que no nos podemos dar cuenta nosotros, como autoridad jurisdiccional de ese problema, porque justamente, pues todo es escrito y no nos damos justamente a la tarea de ver el trasfondo del asunto, más que lo que nos cuentan o nos quieren hacer creer las partes, justamente a través de qué, pues de la escritura. En, ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos, pues va a ser un poquito más fácil el saber
el sentir de las partes, el darnos cuenta justamente de quién miente, quién no, quién tiene la razón, quién no, porque justamente Calamandrei nos decía una frase que a mí me gusta, es, el papel no se sonroja, las personas sí. ¿Y qué nos da a entender con eso? Pues bueno, que simplemente cuando alguien nos está mintiendo, cuando le pregunta el juez algo, es más fácil que se percate que están mintiendo o que caigan en contradicción. Lo mismo pasa en estas audiencias de mediación. El mediador obviamente está capacitado para percatarse de la situación. ¿Quién miente? ¿Quién no miente? ¿Cómo está la situación? Algo que a nosotros en un sistema tradicional nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Solamente nos enfocamos justamente a lo que está escrito y a lo que está escrito y pudo ser comprobable con el acervo probatorio que presentaron las partes, nada más. Entonces es un poquito más fácil llegar como a ese meollo del asunto al escuchar las dos versiones de la historia. Recordemos que si siempre Caperucita nos cuenta la historia, pues siempre el lobo va a ser el malo, ¿no? Entonces tendremos que tener las dos versiones, saber escuchar y llegar justamente a conocer el conflicto de raíz. ¿Cuál es el conflicto? A veces ni siquiera hay un conflicto, simplemente una mala comunicación entre las partes. Y que es mejor pues llegar a una solución de un conflicto previo a pasar años y años y años en un juicio que puede resolverse de manera rápida, ¿no? Una vez que ya el mediador, seguimos con nuestras etapas, una vez que ya el mediador justamente conoció, escuchó a las partes, estamos en la etapa de conocimiento del asunto, que es la primera etapa justamente donde ya se hizo incluso la solicitud. Pasamos a la siguiente etapa, que es la de clasificación. En esta etapa, el mediador va a apoyar a las partes a construir una lista de posibles soluciones al conflicto. No va a evaluar cuál es la mejor para cada una de las partes. Lo único que va a hacer en esa lista que va a armar, obviamente conforme a las propuestas que dieron las partes en ese momento, va a ampliar la lista de las posibles soluciones acorde a lo que escuchó de ambas partes. Y la única finalidad es ampliarles el panorama y que tengan visiblemente las posibilidades de solución de ese conflicto y evitar, obviamente, que alguna de las partes descalifique por completo alguna propuesta hecha por su contraparte. Obviamente, cada quien va a tener su postura y como es una postura personal, particular, de creencias, de sentimientos, obviamente cada uno de ellos va a querer que gane ¿qué? Su propia propuesta, descalificando de facto la que le haga su contraparte. Por lo tanto, el mediador se va a dar a la tarea de que no se descalifique esa propuesta, de ponerla en esa lista, pero a lo mejor con un poco de modificación acorde a los intereses, no de las partes, de la solución del conflicto. Nada más. Tiene que ser
imparcial, por lo tanto, no tiene que inclinarse hacia los intereses de alguna de las partes. Las propuestas deben de ser hechas por las partes y poniéndolas justamente sobre la mesa. En estos juicios, ninguno pierde y ninguno gana. No es como un juicio tradicional o un juicio ya llevado ante un órgano jurisdiccional. No hay una condena, no hay una absolución. Ambas partes ponen de su granito de arena para llegar a una solución de un conflicto. A lo mejor la señora pedía 100,000 pesos y el señor le quería dar 50,000 nada más. Y al final de cuentas la propuesta quedó que fueran 80,000. Es decir, ni ganó uno ni perdió el otro. Llegaron a un punto medio de la solución, que estuvieron de acuerdo ambas partes. Como tal, nadie perdió, pero tampoco nadie ganó en su propuesta. Fue un punto medio, justamente. En esta etapa, obviamente el mediador hace su lista, ¿no? Intentando no hacer juicios de valor, no dando determinado ciertas cuestiones. Y a ver, señora, sí, usted está pidiendo 100,000 pesos, pero pues también, o sea, el señor está pagando la otra red, o sea, no. No haciendo juicios de valor en cuanto a lo determinado, sino atribuciones referente a llegar a una solución del conflicto. A lo mejor, a ver, usted está pidiendo 100,000 pesos, pero ¿por qué está pidiendo esa cantidad? El señor le acaba de decir que sean 50,000. A ver, ¿por qué usted dice no podrían ser 50,000? Justamente, ¿no? Ya que tenemos justamente todas y cada una de las propuestas de solución, el mediador va a conducir a cada una de las partes para que elija la mejor opción. Cada uno que vea cuál es la solución, no que más le guste, sino que ve más viable para llegar a la solución del conflicto. ¿Y cuál va a ser la mejor opción? Aquella que va a poner fin a la controversia y que va a satisfacer los intereses y las necesidades de ambas partes. Una vez que ya eligieron alguna propuesta de ese listado, pues obviamente el mediador va a ayudar a las partes a negociar, ¿no? A lo mejor uno dice uno, otro dice otro, bueno, va a tratar de negociar con ellos a raíz de las propuestas que se pusieron sobre la mesa. O incluso a lo mejor en esa lista había o eligen alguna otra opción que no estaban en esa lista o que fueron nada más como que aventada al aire y no fue anotada, pero las partes coinciden que es una de las mejores soluciones para llegar a la solución de la litis en particular. Y obviamente el mediador puede realizar cualquier cuestión de modificar las propuestas, de mezclarlas, de reajustarlas, de completarlas para llegar a la solución del conflicto, justamente. El mediador en ese momento que ya hizo justamente las propuestas, las modificaciones, obviamente tiene que recapitular cuál es la opción que se eligió
y que es la que se va a sentar justamente en el convenio. Ya pasamos a tener una posible solución, que es la etapa del acuerdo en general, que es el resultado que obtuve de esa charla, de esas propuestas, y que ya tengo la solución al conflicto. O bien, después de haber escuchado a todas las partes, después justamente de que se asentaron la lista extensa de todas las cuestiones referente a la posible solución, a lo mejor las partes al final de cuentas no quieren firmar. Y a lo mejor una de las partes dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, ya vi, pero creo que no me conviene. Yo les dije que sí, que esa era la opción correcta, esa era la opción final, pero la verdad es que no me conviene. Mejor no. Puede llegar a pasar y ha pasado muchas veces. O incluso cuando llega la ratificación ante la dirección del registro civil y las partes no comparecen. ¿Ha llegado a pasar? Claro que sí. Lo mismo en primera instancia. A veces presentan un convenio y a la hora de que el juez ya lo revisa, le señala fecha para ratificación y las partes no llegan. Y nunca se firma ese convenio. Si logramos llegar a la mediación, obviamente el mediador tiene que redactar el acuerdo, ese convenio establecido, para resolver realmente el conflicto. Obviamente, una vez que ya está redactado conforme a la propuesta final que eligieron las partes, y las va a volver justamente las establece en un escrito y se las presenta a las partes posteriormente, ya que redactó, ya que estableció, ya que hizo su clausulado justamente de lo que va a entablar el convenio o la solución del conflicto, y los puede volver a citar para nada más firmar ese acuerdo y ratificarlo. Y con eso concluimos justamente esa etapa en mediación en el Centro de Justicia Alternativa. Pero yo les decía, justamente, no recuerdo si fue la primera o segunda clase, que este convenio no nada más queda ahí ratificado ante la dirección del Centro de Justicia Alternativa, sino que tenemos que mandarlo ante un órgano jurisdiccional que le dé qué. ¿Para qué lo vamos a mandar? A un juez, a una autoridad de primera instancia. También el Centro de Justicia es una autoridad de conciliación, pero al final de cuentas es una autoridad y que Tenemos tiene que fe mandarlo ahí, pública. perdón, No, tenemos no, que mandarlo ahí adelante. para que tenga, que sea como cosa juzgada, pues, Así y es. entonces, y se dé cumplimiento a dicho convenio. Si no lo mandamos ratificar, o si no lo ratifica el juez, pues no tendría, o sea, no sería cosa juzgada, y si es algún dinero el que se va a pagar o enmendar algo, no tuviera ese valor. Es correcto. Lo mandamos para efecto de que se eleve a sentencia ejecutoriada, quede firme y pueda ser exigible su cumplimiento. Justamente lo que nos acaba de decir Caín. Tiene que ser justamente elevado a sentencia ejecutoriada, que quede firme esas cuestiones ante el juez de primera instancia, para en su momento dado que alguna de las partes no cumpla con lo ahí redactado, poder exigir su cumplimiento.
Si nada más quedó el convenio en el centro de justicia, yo no puedo exigir su cumplimiento porque se acordó, se ratificó, pero no se elevó a una sentencia ejecutoriada. No puedo decirle, hey juez, fíjate que Caín no ha cumplido con el pago de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque no está justamente elevado a sentencia ejecutoriada. No es exigible por una autoridad jurisdiccional. Entonces, todos los convenios que hacen las partes en el Centro de Justicia Alternativa se tienen que pasar directamente a una autoridad jurisdiccional. ¿Quién realiza esa cuestión? La dirección. El director del Centro de Justicia está obligado a mandarlos directamente al juzgado que le compete la materia. Si estamos hablando de una cuestión mercantil, pues a un juzgado mercantil en el turno que le toque. Eso ya depende justamente de oficialidad de partes. Lo manda a un juez mercantil en turno, al que le toque, de los dos que hay. Una O el pregunta, tercero. ¿y Mande. qué término se le da al órgano? Es decir, ¿en cuánto tiempo tienen ellos que dar fe o sí, validar esto? ¿Mandarlo, te refieres? ¿O la autoridad jurisdiccional el elevarlo a La, sentencia ejecutoriada? la autoridad, el órgano jurisdiccional a elevarlo. Ah, Ajá. ok. No hay un término que yo te diga, es este porque se trata de un convenio. Nos tenemos que ir a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, que nos dice que toda petición que se realice tenemos 3 días para emitirlos. Cualquier acuerdo, cualquier petición. Y entra dentro de una petición. Una vez que ya lo recibe el juzgado de primera instancia, el juez tiene 3 días para dar respuesta a esa solicitud, justamente que se eleve a sentencia ejecutoriada. Sin Ok. embargo, es lo que está en el código. Por cargas laborales no se emiten a los 3 días. Si estás en un juzgado donde va al día y demás, sí. 3 días dice el código, así como dice que tienen 15 días los jueces para emitir sus sentencias, lo mismo. Tienen 3 días para emitir el auto, justamente donde admiten, revisan ese convenio, lo admiten y se eleva a sentencia ejecutoriada. Pero si estamos hablando que es una cuestión de materia familiar que se está conviniendo, una vez que lo admite el juez, lo va a elevar a sentencia ejecutoriada una vez que ya lo revise el representante social adscrito a ese juzgado. Es decir, el Ministerio Público tiene que revisar que ese convenio cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Código Civil y que alguna de las cuestiones que se entabló ahí, pues también no afecte a alguna de las partes, no vaya en contra de la moral, en contra del derecho y pueda ser elevado a sentencia ejecutoria. También se revisan cuestiones en materia civil y mercantil, los convenios que están establecidos para que no estén justamente en contra del derecho o la moral. Todavía hay algunos representantes adscritos a juzgados civiles, particularmente para revisar todas estas cuestiones que no se afecten derechos de las partes. Si el Ministerio Público, y obviamente se le da 3 días al Ministerio Público para que revise, para que analice el convenio y oponga algún recurso ordinario que ella crea conveniente o se oponga para que se haga alguna aclaración y demás. Si
el Ministerio Público o incluso el juez cree que alguna de las cláusulas no está clara, va en contra del derecho, en contra de la moral, puede únicamente darle un término a las partes para que modifiquen esa cláusula. No les va a echar abajo todo lo que se combine. Lo único que va a hacer es que aclaren, especifiquen, complementen alguna cláusula que no quedó bien redactada, bien establecida, que vaya a lo mejor o que no sea concordante con lo que se está estableciendo. Normalmente suele pasar cuando las partes establecen montos de pensiones. A veces que 200 pesos a la semana, pues es irracional que 200 pesos a la semana pueda alimentarse, ¿no? A lo mejor un niño. Entonces, la Ministerio Público va a preguntar, a ver, ¿por qué 200 pesos? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto está ganando cada una de las partes? ¿Y por qué 200 pesos se estableció? No es ni un salario mínimo o ni medio salario mínimo que se está estableciendo como tal. No va a subsistir y la representante social obviamente tiene que estar al pendiente de esas cuestiones que va a versar el convenio. Recordemos que el mediador enlistó todas las posibles soluciones, pero si las partes al final de cuentas decidieron que fuera esa cantidad, él tiene que ponerla, porque él no es la autoridad encargada de decir, no, es que con 200 pesos obviamente no, y no le puede decir, es que usted le puede dar más, porque no puede justamente opinar referente a eso, sino en base a las propuestas que dieron las partes, nada más. Pero no se va a poner en la postura de decir, usted gana tanto, le va a dar tanto, como lo hace un órgano jurisdiccional. Si el Ministerio Público no está de acuerdo, el juez le va a dar 3 días a las partes para que aclaren, corrijan, modifiquen, ya lo dijimos. Pero ¿qué pasa si las partes no modifican, no presentan absolutamente nada? ¿Qué va a pasar? Simplemente no se va a elevar a sentencia ejecutoriada. No podemos elevar a sentencia ejecutoriada ese convenio porque las partes no cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que pedían. Si va en contra del derecho, en contra de la moral, no lo podemos hacer. Aun cuando haya sido, ustedes me van a decir, sí, pero a lo mejor el juez no está advirtiendo que es un convenio y que también está por arriba cuando las partes pactan alguna situación. El principio de pacta sunt servanda. La jueza lo está transgrediendo justamente ese principio porque lo que las partes pacten tiene que ser ley, tiene que quedar establecido, aun cuando no esté así en el código. Sí, pero también nos dice que esas cuestiones, ese principio de pacta sunt servanda, no puede contravenir las cuestiones de derecho ni de la moral. Y en esa cuestión de 200 pesos a la semana, transgrede el principio de interés superior del menor, que no puede estar por abajo del de pacta sunt servanda. Yo no te estoy diciendo que no lo puedes hacer, no puedes convenir. Lo único que te estoy diciendo es que lo que acordaron va en contra del derecho de subsistencia del menor con 200 pesos. Lo mismo pasa en los asuntos mercantiles,
cuando las partes de repente llegan a un convenio o que ya una financiera y demás acuden a esas cuestiones, ¿no? de mediación para poder llegar a la solución de un conflicto. Simplemente buscan a la parte, llegan a un convenio y presentan el convenio ante el juzgado. La juez está obligada a revisar ese convenio, que no vaya en contra de la moral y en contra del derecho, aún y cuando ya esté firmado por ambas partes. Tiene que revisarlo. Si estamos hablando a lo mejor en materia mercantil, pues bueno, a lo mejor se estableció que le debe 100,000 pesos y está estableciendo que después de esos 100,000 pesos, si no los paga, le va a dejar una casa de 2 millones de pesos. Son cuestiones que estaría transgrediendo. Si bien se van a pactar, estaríamos hablando que es más benéfico justamente para alguna de las partes. O bien, y suele pasar mucho, que los bancos lleguen a convenios con las partes. Y de repente en el convenio que presentaron, resulta que, sí, no sé, en los créditos hipotecarios y demás, dice, la tasa ordinaria es del 11.8 anual, ¿no? Y la tasa moratoria es de la tasa ordinaria multiplicada por 2 o multiplicada por 3. Estamos hablando que si es del 11.5, si lo multiplicamos por 2, ya es el 23% anual que le va a cobrar de intereses moratorios. Aquí nos tenemos que ir al Banco Nacional de México a establecer cuál es el índice. Si estamos hablando que es una institución financiera, pues nos vamos a ir con el CAT, conforme a la fecha establecida de la escritura pública en que se elaboró justamente el crédito, la escritura, para saber cuál es el índice mayor que se le puede cobrar anualmente a las partes. Y a lo mejor haciendo las cuentas es el 17.8% del 23% que establecieron en el convenio. Va en contra de la moral y en contra del derecho esa cláusula. Es usuraria. Y la usura es una cuestión también penal, recordemos. Entonces, la juez tiene que analizar las cláusulas. Y si bien las pactaron las partes, justamente, y ese principio de pacta sunt servanda es ley como tal. Sí, pero es usurera. Yo no te voy a decir que no te voy a aceptar ese convenio. Te voy a dar justamente 3 días para que me aclares, me corrijas, me complementes esa cláusula. Si yo ya te estoy diciendo que lo máximo que le puedes poner como intereses moratorios que pueden pactar entre ustedes, de intereses moratorios es el 17.5, ponle 17.5. Vete a lo máximo, 17.5. Pero no te voy a aceptar el 23. Que se haga el convenio no quiere decir que va a ser aceptado justamente por el órgano jurisdiccional si no es acorde o si transgrede algún derecho. Lo mismo pasa con todas las situaciones que se establecen en el Centro de Justicia Alternativa. Si transgrede alguna cuestión, simplemente no se los va a aceptar. No se los va a desechar de plano. Se les va a dar la oportunidad de que corrijan, modifiquen esa cuestión. Y a lo mejor ustedes pueden decir, sí, pero es algo que se estableció también en la escritura pública en esta cuestión de materia mercantil que les acabo de decir. Materia mercantil, recordemos que los créditos hipotecarios es de la vía civil, pero está regulado en el Código de Procedimientos Civiles. Puedo establecer así, pero en la escritura pública justamente dice eso. Y en dado caso que el juez resuelva o que nos vayamos a que se resuelva la litis mediante una sentencia,
tiene que establecer y tiene que dictar la sentencia conforme a la escritura pública, que es el documento fundatorio de la acción. Pues sí, pero como la usura es una cuestión que se sigue de oficio, de todas formas, aunque se haya establecido en el documento fundatorio de la acción, el juez puede modificar esa parte. El juez la puede modificar. Y al final de cuentas, la usura se analiza de fondo y la puede modificar, acorde obviamente a los lineamientos, justamente. Entonces, no todo lo que establezcamos se puede elevar a sentencia ejecutoriada cuando va en contra de la moral y va en contra del derecho. ¿De acuerdo? En este convenio, el mediador y para cualquier convenio, las partes deben de asentar el lugar y la fecha de la celebración. Colima, Colima, 23 de marzo del 2026. Va a asentar los nombres y las generales de las partes. Casado, divorciado, tantos años, domicilio particular, justamente. Cuando estamos hablando de representantes legales, pues obviamente se harán constar justamente los documentos, ¿no? Que queda acreditada la personalidad con la que comparecen ante el centro de justicia. Si estamos hablando que comparece el representante legal, pues bueno, entonces el poder donde se le dio esa personalidad. No es lo mismo tener personalidad a tener capacidad jurídica. También va a quedar establecido pues el nombre del especialista que intervino justamente en ese proceso de mediación o de conciliación que se está estableciendo. Va a tener un capítulo de declaraciones si es que se considera necesario. La descripción brevemente de la materia del conflicto, de qué está versando ese conflicto. Así también se va a realizar una descripción precisa, ordenada y clara de todos los acuerdos a que llegaron las partes, estableciendo precisamente todas las condiciones, todos los términos, todas las fechas, todo el lugar de cumplimiento. No puedes decir, si le va a pagar 100,000 pesos. Ajá, ¿cuándo se los va a pagar? ¿Cómo se los va a pagar? ¿En una sola exhibición? ¿Le va a pagar lo que le debe del crédito y después qué va a pasar? ¿Le va a liberar las escrituras? ¿Quién va a pagar la escritura de cancelación de la hipoteca? Tenemos que establecer todas esas cuestiones en específico, justamente. Condiciones, términos, lugares, fechas que se tienen que cumplir con lo que se está acordando. Así también, pues lo más importante, ¿no? Las firmas, huellas dactilares de quienes están celebrando el convenio. De las personas que vayan, que firmen a su ruego, si una de las partes no sabe firmar y va a poner su huella, pues simplemente debe de existir otra parte que lo acompañe para que lea el contenido y firma su ruego de que es justamente lo que se está pactando. Va firmado por el especialista que intervino, va firmado por el director del Centro de Justicia Alternativa que va a dar fe justamente de lo que ahí se estableció. ¿De acuerdo? Todo esto va establecido en el convenio. Convenio que la clase que viene les voy a mostrar un convenio del Centro de Justicia Alternativa. Les voy a mostrar alguno que se haya modificado porque la cláusula no esté bien establecida, la forma en que el juez lo admite en el juzgado de primera instancia. Voy a tratar de traer el acuerdito que emite el juzgado, o bien si encuentro alguno de donde el Ministerio Público se haya
pronunciado referente a alguno de ellos, se los voy a traer, ¿de acuerdo? Chicos, yo sé que a las 6:10 termina la clase y tienen que entrar a otra, sin problema alguno pueden salirse para tomar su clase, ¿eh? Creo que nosotros iniciamos 6:20, voy a tratar de agotar 5 minutitos más para alcanzar a abarcar su clase, ¿vale? Vamos a ver, déjenme les digo de una vez, antes de que se vayan saliendo, cuál va a ser la preguntita de esta semana. Respecto a la pregunta, tengo una pregunta, la pregunta de la clase. Si estuve aquí durante la clase, ¿es necesario responderla o No. se toma, digamos, muy bien. No, recordemos que la pregunta es para obtener la participación o más bien para obtener justamente la asistencia de la clase. Y normalmente se las digo porque se supone que debieron de haber visto justamente la clase grabada. Entonces se las hago aquí para que ustedes la puedan contestar y los que no estuvieron puedan obtener su participación o la asistencia, que sería prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? La participación es que estén presentes, que asistan a la clase y es para obtener ese porcentaje. Si estuviste en esta clase, pues simplemente no contestas la pregunta y no pasa nada. Tu participación ya es establecida. Yo aquí voy anotando quiénes están presentes, quiénes no, y ya con eso queda establecido. La tarea sí es para todos. Y les decía, yo normalmente les pregunto si pudieron checarlo o algo así, por si tienen alguna pregunta que realizar o quieren que veamos justamente el caso en particular o algunas cuestiones aquí en clase. Sin embargo, les decía, yo sé que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos trabajo, familia y demás, y pues bueno, a veces se nos complica, ¿no? Realizar alguna de las cuestiones. Yo no les pido que sea semanalmente, que me estén entregando puntualmente la tarea siempre y cuando al finalizar la materia, una semanita antes o esa misma semanita, tengan todas las tareas cargadas a la plataforma para que no se vean afectados en su calificación, ¿de acuerdo? Si tienen todas las tareas, suelo a veces regresarles algunas, pero les pongo el porcentaje establecido, ¿de acuerdo? Así que ustedes no se preocupen. Si hay alguna cuestión, el porcentaje está, se les regresa, la modifican y ya vamos acomodando las calificaciones, ¿de acuerdo? Pero ustedes siéntanse con la libertad de, si no pudieron esta semana trabajar en la tarea o algo así, ponerse al corriente la siguiente. Solamente vayan ustedes también calculándola ahí en las cuestiones porque somos varios maestros, todos les dejamos tarea y para que no se vean ahí como que complicadita la cuestión, ¿sale? Que vamos a tener. Muchas gracias. De nada. Vamos a hacer una cosa. La tarea que les voy a dejar esta semanita va a ser justamente checar un convenio que les voy a subir a la plataforma el día de mañana. Se los voy a cargar a la plataforma. Va a ser un convenio que les voy a subir. Y la tarea va a consistir en que ustedes me den su punto de vista de ese convenio. ¿Qué le hizo falta? Si va a ser ratificado o no, si va a ser elevado o no a sentencia ejecutoriada, si la Ministerio Público se va a oponer o no por alguna de las cláusulas establecidas en el convenio. Van a criticar ese convenio, si está bien establecido, si no está bien establecido, qué le hizo falta, y si hay algún inconveniente, que el juez lo eleve sentencia ejecutoriada. ¿De acuerdo? El día de mañana puntualmente lo van a tener. Ya tengo ahí visto alguno, que es el que les iba a subir, pero
esta está más extensa, la tarea que les tenía está más extensa y mejor les voy a dejar algo para que no se les complique y no se vean apretados en tiempos. ¿Sale? Solamente es checarlo. Muchas ¿Alguna gracias. duda, Ok. alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces, De mi hasta parte aquí no, dejaremos. gracias. Muy bien, gracias, Eduardo. Entonces, hasta aquí dejaríamos justamente nuestra clase. Cualquier cuestión me escriben. No hay ningún problema que no sea de la materia, me escriben. Y con gusto les estaré respondiendo muy puntualmente. ¿Sale? Chicos, que tengan muy bonita tarde, muy bonito inicio de semana. Ya casi vacaciones de Semana Santa. Así que ya, a echarle todos los créditos ya estos días que nos quedan. ¿Sale? Cuídense mucho Va. y nos estamos viendo. Dale, Gracias. buenas tardes. Bye.